Estimados amigos, bienvenidos. Este es el programa Oralidad en los Procesos Civiles. Está a cargo del equipo técnico institucional de implementación de oralidad en los procesos civiles en el Poder Judicial de Perú. Este programa, bueno, como todos conocen, consiste en una serie de entrevistas a especialistas en temas procesales y civiles en cuanto a una materia específica que es el uso de la técnica de la oralidad en estos procesos. Claro, los entrevistados son especialistas, investigadores, consultores, jueces, abogados, profesores universitarios y todos ellos que tienen experiencia y han trabajado de una u otra manera en el proceso civil y conocen la distinción entre el proceso escrito y el proceso oral. Bueno, hoy día tenemos la gran oportunidad de entrevistar a un consultor, investigador y abogado del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, del Grupo CEJA, el doctor Jaime Arellano Quintana, conocido no solamente en nuestro país, sino en varios países de América Latina, por su esfuerzo conjunto institucional para impulsar la oralidad en diferentes áreas de los poderes judiciales en América Latina. Él tocará el día de hoy el tema desafíos y beneficios de las audiencias orales y virtuales en materia civil. El doctor Arellano Quintana es director ejecutivo del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, ex viceministro de Justicia de Chile, impulsor de la reforma procesal chilena, capacitador en procesos de reforma judicial en varios países de América Latina. Así que aprovechemos esta oportunidad para aprender un poco en temas procesales y en especial, en este caso, en temas vinculados a la oralidad civil. Vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Muy bien, estamos de vuelta con el doctor Jaime Arellano Quintana. Doctor Jaime, muchas gracias por participar nuevamente. Usted ya es, como se dice, conocido en casa. Nos ha acompañado ya hace casi un par de años en este esfuerzo que hacen los jueces civiles del Perú para retomar lo que teníamos ya hace años atrás, que es las audiencias que permiten la oralidad en los procesos civiles. Gracias por acompañarnos. Tiene usted... Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, doctor Lama. Un gusto estar acá. Muchas gracias por su invitación. Sí, es un agrado trabajar con las juezas y jueces del Perú. Han sido ustedes un ejemplo de cómo expanden una idea desde un departamento, se instala en la capital y sigue expandiéndose hacia otros departamentos, y bajo su dirección e impulso, la oralidad en el Perú es un orgullo para ustedes, pero que déjeme decirle que nosotros también compartimos ese orgullo al haber sido socios desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas con ustedes en este proceso de implementación. Así que muy feliz de estar compartiendo esta tarde. Gracias, doctor Jaime. Muy bien, este es un tema de bastante actualidad. El proceso de oralidad se inició ya se ha retomado, mejor dicho, en el Perú hace ya un par de años, cuando aún no teníamos esta pandemia encima, y los procesos escritos fueron llevados poco a poco en las cortes hacia las audiencias que habían sido desactivadas en su momento, pero que con una resolución administrativa y la propuesta de los propios jueces es que se instaló en los procesos civiles la audiencia preliminar que permitió el canal para que se produzca esta oralidad. Pero resulta que vino la pandemia, el COVID-19 nos
cubrió completamente en gran parte del mundo, América Latina, Perú. Hemos tenido que distanciarnos físicamente y conectarnos virtualmente. Una de las áreas del proceso que se ha visto impactado por esta presencia del COVID y la pandemia, conjuntamente con el aislamiento, son las audiencias, que se entendía el juez presente con las partes en un espacio físico único, interactuaba con ellos y generaba decisiones importantes a lo largo del proceso y que al final podía incluso dictar su decisión en la propia audiencia en cuanto a la sentencia. Pero durante el proceso se dictan una serie de autos interlocutorios. Pero ya no estamos en una presencia física, sino estamos ahora, ya hace un año, en presencia virtual. ¿Qué impacto ha tenido la emergencia sanitaria en esto de la oralidad que nos llevó de la audiencia física a la audiencia virtual? Bueno, tuvo un impacto tremendo. Nosotros desde Ceja hicimos un levantamiento en abril del año 2020 en toda América Latina para ver qué estaba pasando, y lo que pudimos constatar fue que todos los poderes judiciales cerraron, obviamente, las audiencias presenciales, cerraron, de hecho, en muchos casos, los edificios de tribunales porque era riesgoso para el personal judicial y para los litigantes y para las personas concurrir, había que mantener distancia física. Pero rápidamente los poderes judiciales a su vez entendieron que había ciertas áreas que eran esenciales, como por ejemplo los debates sobre la libertad de las personas. Entonces todo lo que tenía que ver con control de legalidad de detención, con prisión preventiva, con modificación de cautelares, etcétera, se fue reactivando, y lo que se empezó a usar fueron las plataformas electrónicas de conferencias como la que estamos usando, ¿cierto? Que más bien son plataformas comerciales destinadas a otras cosas distintas de las audiencias judiciales. Y todos nuestros países fueron adaptando estas plataformas para ir haciendo en materia penal, como les decía, estas audiencias. Luego se dijo, hay temas que tienen que ver con familia, que son muy urgentes. Ese fue el caso de las visitas de niñas, niños y adolescentes, la fijación de alimentos. En algunos países lo que se hizo fue simplemente prorrogar los alimentos y no hacer debate sobre ajuste de alimentos durante un tiempo. Y luego las materias laborales, sobre todo en casos de despidos, porque la pandemia rápidamente empezó a generar cuestiones laborales, ¿cierto? Despidos y debates sobre si esos despidos eran justificados o no, si había una situación que fundara aquello o había derecho a indemnización, etc. Pero curiosamente las cosas civiles y mercantiles fueron quedando postergadas. Y de a poco se ha ido retomando la normalidad en la mayoría de los países, también, retomando esta nueva normalidad es lo que tengo que decir, Claro. en la mayoría de los países. Entonces, ¿qué problemas hay? Uno, en general nosotros estuvimos analizando y es posible desarrollar sin mayores dificultades, teóricamente, todas las audiencias preliminares en materias civiles, en materias laborales, de familia, y las audiencias previas a juicio en materia penal. Y prácticamente al inicio no hubo debate sobre ello. ¿Por qué? Porque fundamentalmente entendemos que estas son audiencias en que no se produce prueba. Y como no hay producción probatoria, el tema de la inmediación con la prueba, el tema del contradictorio en términos de poder confrontar, por ejemplo, a testigos, no parecía ser una dificultad. Pero en la práctica, lo que empezó a ocurrir rápidamente es que en algunos casos cuando se intentaba en materia penal, por ejemplo, un procedimiento abreviado, o en materias laborales o en materias civiles, algún tipo de procedimiento simplificado o que permitía en el fondo llevar a cabo una audiencia de juicio en la primera audiencia, de inmediato procurar una decisión, y si había que producir pruebas, sobre todo, ahí se presentaba en algunos casos una dificultad. A nosotros nos parece que el hecho de que juez y litigantes no se encuentren físicamente en el mismo lugar no es per se un impedimento para desarrollar procesos de carácter adversarial y de manera sincrónica. Pero, insisto, donde sí tenemos que tener siempre cuidado es si estamos respetando o no las garantías procesales, el debido proceso, el derecho a una defensa técnica adecuada. Y yo creo que ahí está la clave del tema. Disculpa, doctor Jaime, si tenemos nosotros un mismo lugar virtual al abogado y la parte, tanto del lado demandante como del lado demandado,
me imagino yo, en un proceso civil. Digamos, ¿cómo podría afectarse el derecho de defensa si el abogado puede, digamos, ser oído, puede expresarse, puede debatir en tiempo real? Claro. Digamos, si bien es cierto, la inmediación no es un principio que pueda estar reconocido expresamente en la Constitución, pero forma parte implícita del debido proceso, ¿no es cierto? Así es. Y siempre se entiende como parte del debido proceso. Claro, implícitamente es un derecho reconocido. La inmediación puede verse afectada, el derecho de defensa. ¿En qué casos? Claro, no todos los casos son iguales. No. Y supongo que en penal es diferente que civil. Por eso, pero en civil, por ejemplo, ¿en qué casos extremos podríamos poner el escenario en la que la audiencia virtual no es el escenario idóneo a lo que el juez tendría que convocar con guardadas todas las garantías sanitarias a una audiencia presencial? Claro, o sea, en primer lugar, hay que tener resuelto mediante protocolos, pensamos nosotros, qué ocurre en las situaciones de interrupción de la comunicación en una audiencia virtual por plataforma electrónica. Y eso es lo primero, porque empezó a ocurrir que dijeron, bueno, hagamos audiencias por vía electrónica. Ojo, que yo soy favorable a que esto ocurra, no soy contrario, simplemente digo hay que tener cuidado. Y nadie tenía definido qué pasaba, entonces de repente una de las partes empezaba a decir, juez, no escucho, juez, no puedo escuchar, o al revés, la parte estaba hablando, argumentando, y el juez no escuchaba, o la jueza no escuchaba. Entonces, hay que tener regulado desde la mirada del debido proceso, de las garantías procesales, qué ocurre en determinadas circunstancias. Tema 1. Tema 2, resuelto aquello, suponiendo que no hay problemas tecnológicos, que no tenemos problemas de comunicaciones, etcétera, tenemos que garantizar, sin embargo, acceso, porque aquí hay barreras tecnológicas o digitales. Brecha, ¿no? Las famosas brechas tecnológicas. Hay brechas tecnológicas que se nos presentaron. Y claro, yo en mi casa tengo una banda ancha, en realidad, de fibra óptica. Por lo tanto, en general, yo tengo una buena conectividad. Pero hay otros barrios donde eso no existe. Pues. Y mucha gente, y eso es lo que me alegaban los colegas, por ejemplo, del mundo del derecho laboral, decían, mire, mis testigos normalmente son trabajadores. Los trabajadores tienen un teléfono móvil con un prepago, o sea, con un programa, ¿cierto? Y no tienen computador en su casa, no tienen wifi en su casa, no tienen wifi, no tienen nada. Entonces, con la internet móvil y además gastándose lo poco y nada que tienen para pagar ese plan, tendrían que en teoría a veces testificar a favor de un compañero en un juicio laboral. Entonces, a menudo se quedaban materialmente sin testigos, no es que no los tuvieran, pero no podían acceder al tribunal por la vía dispuesta al efecto. Entonces, ahí es donde nuevamente nuestros países tienen que pensar en justicia, igual que pasó en materia de educación, por ejemplo, que no es solo un tema de que el Poder Judicial tenga una plataforma electrónica adecuada, sino que las partes intervinientes tienen que tener garantizado un acceso digital adecuado. Y en tercer lugar, ya entrando en la audiencia misma, en general, toda la parte de debate, qué sé yo, toda la parte argumentativa en general se puede dar sin mayor dificultad. La duda es, insisto, cuando hay producción probatoria, especialmente cuando hay examen directo de testigos o contraexamen. El examen directo todavía es menos complicado en la medida que el tribunal pueda controlar que ese testigo, o que está en su casa o en otro lado, no esté siendo aconsejado por alguien, claro, no tenga apuntes, etc. Que no se ve en la pantalla, ¿no? Alguien que tal es, no es perceptible al juez. Exacto, y por eso el juez tiene que poder y la jueza tiene que poder, por ejemplo, indicarle a la persona que está testificando en cualquier momento, oiga, por favor tome y muéstreme alrededor suyo la habitación donde usted está. Y esto se está haciendo. Hace 4 días atrás, en materia penal, acá en Chile pasó un caso de que era materia penal, no, era materia civil incluso, en materias laborales, en que una persona, por suerte, claro, dijo, mire, no me acuerdo exactamente de la fecha, pero y como que le habló a alguien así como a la distancia, ¿qué fecha era? Y era la hija que estaba ahí mismo y le estaba poco menos que poniendo un papelito diciéndole la fecha. Claro, y la jueza le dijo, mire, no, si no es importante exactamente la fecha, si usted no se acuerda, pero inmediatamente la parte de la demandada o de la defensa, no me acuerdo, argumentó que había que anular ese juicio porque estaba ese testigo siendo aconsejado. Y de hecho, la Corte Suprema anuló ese juicio y volvió atrás. Entonces, vuelvo. Hay que tener condiciones para asegurarnos de que, de que los testigos están pudiendo declarar, que no están siendo aconsejados, que no están recibiendo por WhatsApp, por ejemplo, recados del abogado de la parte en un contraexamen.
Pero sobre todo lo que más alegan los abogados, y hay que tener cuidado, es en el contraexamen. Porque claro, la cuestión fundamental en un sistema adversarial es poder confrontar al testigo de la parte contraria, ¿cierto?, Doctor con las Jaime, reglas. cortamos, Sí. quedamos como un pausa y vamos a ir a este break por unos minutos y retornamos con las reglas que tenemos en este programa, desgraciadamente. Sí, sí, está muy bien. Estimados amigos, vamos a un pequeño corte y retornamos en unos minutos. Muchas gracias. Amigos, estamos de vuelta. Estamos con el doctor Jaime Arellano Quintana. Él es especialista, consultor internacional en materia de derecho procesal y en este caso nos ha acompañado en este proyecto de oralidad en los procesos civiles en el Perú. Nos quedamos en la pausa, doctor Jaime. Continúe. No, simplemente lo que yo les decía era probablemente lo más crítico de una audiencia oral, y me refiero de una audiencia de juicio oral, es la posibilidad de hacer un contraexamen, técnicamente correcto. Y entonces ahí está el debate, es decir, si es posible para un abogado o abogada contraexaminar al testigo de la parte contraria adecuadamente, y eso significa, por ejemplo, poder estar percibiendo a través de la pantalla, ¿cierto?, el comportamiento, frente a las respuestas sugestivas, ¿cierto?, a las preguntas sugestivas que están trayendo respuestas, si la comunicación virtual eventualmente no interrumpe el ritmo de este contraexamen. Y luego hay que saber también poder utilizar la tecnología. Por ejemplo, si yo le quiero exhibir un documento a esta parte para mostrar una contradicción de una declaración, ¿no?, previa, claro, entonces ahí hay algunas dificultades, obviamente, que se pueden ir resolviendo y trabajando. De hecho, se han estado resolviendo en la mayoría de los países latinoamericanos, en el uso de Zoom o de otras que permiten, ¿cierto?, proyectar en pantalla, compartir pantalla. El debate en algunos casos es, al compartir pantalla, a veces los jueces también tienen acceso a ese medio, y si, por ejemplo, ese documento no es prueba, sino que es una declaración previa, justamente, que se va a usar en calidad de tal, pero no como un medio que ya fue incorporado al proceso. Claro, en los debates presenciales esto es muy sencillo porque se le pide permiso al tribunal para utilizar una declaración previa del testigo, se le exhibe a la parte contraria, al abogado de la parte contraria, pero no se le muestra al tribunal, se le muestra solo al testigo. Pero acá en pantalla, el juez o la jueza necesariamente van a ver el documento y, claro, podrá hacer todo el esfuerzo de borrarlo de su cabeza, pero va a haber un documento, va a haber un documento claro, que no había sido incorporado como prueba, ¿cierto?, que no fue sujeto al examen de admisibilidad previa. Entonces, ahí tenemos algunas obviamente, dificultades que hay que ir pensando. Bueno, se aprende caminando, porque esto nadie estuvo en la mente que esto iba a suceder, y el código, como es lógico, no reguló la audiencia virtual. Entonces nosotros en Perú se promulgó una resolución administrativa, un protocolo de audiencias virtuales. Y ahí más o menos que algunas cosas que podían suceder se establecieron. Si es que se corta la comunicación, previamente se comprometían a comunicarse telefónicamente, sí, continuar la audiencia telefónicamente, mientras que se pueda hacerlo telefónicamente. O si era necesario tener una especie de acuerdo entre las partes, abrir una especie de sala virtual en paralelo, solo para las partes y sus abogados, y otra ya regresaban al juez, o el juez con el tribunal, si es un colegiado, entre ellos discutir
y en unos minutos poder pronunciar la decisión. O sea, podían hacerse en paralelo audiencias, y de hecho que se pueden hacer. Pero sobre todo lo importante es que los jueces y las partes, los abogados, van descubriendo caminos, ¿no? Y alternativas para poder superar. En los casos en los que las partes alegan que no tienen medios tecnológicos para poder tener una conexión virtual, las Cortes Superiores abren las salas de audiencia que están vacías y ahí se les habilita una computadora y ahí hacen la declaración en sede del Poder Judicial. Claro. Esto básicamente es en provincia. Y en Lima, incluso en unas áreas en las que, como bien dice, usted tiene, la parte no tiene, pues, computadora, no tiene ni siquiera celular habilitado para conexión virtual. Yo me imagino en los lugares del Perú, igual que en Chile, en la que ni siquiera hay internet, ¿no? Claro, por supuesto. Tendría que hacerse presencial. Claro. Bueno, ahí es donde nosotros hemos sugerido también que los poderes judiciales, aprendiendo de esto, o los sistemas de justicia, no solo los poderes judiciales, los sistemas de justicia, por ejemplo, apunten más hacia tribunales móviles o tribunales que se desplazan, y también a centros comunitarios en que hayan, por ejemplo, terminales de computación que permitan a las personas en los barrios con menos recursos ir ahí a presentar sus requerimientos a los tribunales, a declarar, en fin. ¿Se fijan? O sea, que haya puntos de justicia en las periferias de las grandes urbes o en las zonas rurales donde la gente pueda concurrir a un centro comunitario y que le sirva para varias actividades y que haya ahí conectividad. Hay que avanzar hacia eso. Bueno, ese es digamos, hay que acomodarse a la nueva situación para que el Poder Judicial no se quede paralizado. Los procesos laborales, los procesos penales, los procesos civiles han continuado su ritmo gracias a las audiencias virtuales. Si se hubiese congelado las audiencias virtuales, no hubiese sido posible físicamente hacer, o se hubiesen limitado tremendamente, y no como se ha desplegado. El año pasado en Perú hubieron cerca de 800.000 audiencias virtuales a lo largo de todo el país, lo que significa que el Poder Judicial caminó, no se quedó congelado, digamos, por beneficios, eso es la dificultad, hemos visto las dificultades, los beneficios de las audiencias virtuales. Bueno, yo lo voy a probar, voy a compartirles uno que a mí no necesariamente me beneficia, pero que me parece que es muy democratizador. En Chile, por ejemplo, el recurso de casación de fondo y de forma ante la Corte Suprema, ¿cierto? Se alega en Santiago, que es el único lugar donde tiene su sede la Corte Suprema. Entonces ocurría que muchos colegas de regiones, de las provincias, en Perú dirían de los departamentos, tenían que contratar abogados de Santiago para que les alegaran estos recursos de casación o para que los interpusieran al menos y además los alegaran. Ahora, con la posibilidad de los alegatos ante las Cortes Superiores de modo virtual, un abogado de Antofagasta, un abogado de Punta Arenas, me voy del norte al sur, puede alegar una casación de fondo ante la Corte Suprema sin necesidad de contratar abogados santiaguinos. Bien, porque eso rompe con el centralismo capitalino y amplía hacia las regiones. Yo soy del sur, yo soy de la zona mapuche, así que siempre, a pesar de que vivo en Santiago, me pongo la bandera, ¿cierto?, de las regiones, ustedes dirían de las provincias, los departamentos. Ventaja. Segunda ventaja, yo creo que ustedes lo vieron en el Perú. El Perú tenía el eje, pero el eje estaba limitado, ¿cierto?, a las cuestiones a las cuestiones laborales. Comerciales en Lima y... Eso. Sí. Y producto de la pandemia, yo vi como ustedes tuvieron que ampliar el eje, ¿cierto?, y empezar a extenderlo cada vez más, porque obviamente es indispensable poder presentar la demanda de modo electrónico. En Chile esa era una de las pocas ventajas que teníamos. Lo que hicimos, disculpa, es un instrumento del eje, que era la mesa de partes electrónica, que se creó para el eje, terminó usándose para todos los procesos del país. Bueno. Y de haber recibido 2.000 escritos en enero del año pasado, 2020, a finales de diciembre, debido a la pandemia, recibieron por esa ruta 2 millones de escritos. Claro. Es decir, que se amplió a nivel de todos los procesos, ¿no? Entonces ahí ya ustedes ven, para mí, una ventaja de la pandemia, digamos, de lo que ocurrió en el Perú, que forzó la ampliación de una plataforma electrónica de tramitación o de ingreso de escritos en el Perú. En Chile, por ejemplo, ya existía la Oficina Judicial Virtual, la OJB, y entonces nosotros desde el 2015 que estábamos acostumbrados a presentar demandas desde nuestros computadores, desde nuestras oficinas. Bueno. Pero tuvieron que reforzar la plataforma brutalmente, porque, claro, vino una oleada
una avalancha de temas. ¿Qué otras ventajas hay con la tramitación electrónica? Yo creo que lo que va a empezar a ocurrir es que buena parte de esta virtualidad va a llegar para quedarse. Entonces, correcto. yo insisto, yo no veo a mis colegas de regiones aceptando que la casación vuelva a ser un alegato presencial en Santiago, por ejemplo. Yo veo a muchos muy contentos alegando a través de las pantallas, me refiero a los recursos ante los tribunales superiores. ¿Ah? Y eso es una gran ventaja porque en general eso significa días a veces completos esperando a ser llamado en la tabla para que al final no se alcance a ver el asunto. Entonces son mañanas perdidas para los abogados y abogadas que se acaban. Yo me imagino que esto también va a ponerle alguna racionalidad, por ejemplo, al tema de las audiencias en los juzgados civiles peruanos, que yo recuerdo que era un quitador de tiempo brutal, ¿cierto? Porque francamente no es posible entre tanta cosa estar además dando audiencia a los abogados para simplemente decirle, oiga, quiero que me apure mi causa. Yo creo que ese tipo de culturas van a tener que cambiar. Y luego, yo diría que lo que va a empezar a ocurrir más importante aún es que, como decía usted, vamos a tener que empezar a pensar procedimientos diseñados para funcionar en plataformas electrónicas, es decir, para funcionar virtualmente, porque nuestros CPC, nuestros CPP no fueron pensados para la virtualidad, no es culpa nuestra, nadie pensó que esto iba a pasar, pero es evidente que vamos a tener que poder desarrollar más bien, yo ya los llamo procedimientos híbridos. Vamos a tener presencialidad en todo lo que sea necesario, sobre todo para cumplir garantías procesales, y vamos a tener virtualidad en todo aquello que sea posible y no atente contra las garantías y en cambio entregue más velocidad, más eficiencia, etc. Y esos procesos sobre plataformas electrónicas vamos a tener que seguir pensándolos más. Y ha abierto un debate además tremendo sobre el uso de inteligencia artificial y otras cosas. ¿No? Y un tema que aún está iniciándose en el debate, la famosa desterritorialización de la competencia. Es decir, bueno, si puedes presentar una demanda de cualquier parte del país a cualquier juez y recibir la respuesta de igual manera, y si puedes estar en una audiencia desde Lima hacia Tumbes en el Perú y de Lima a las 8:10 en Tumbes y a las de 10 a 11 en Tacna, al sur, y en Iquitos a la 1, y todos sin moverse en su sitio. Claro. Entonces, el concepto de territorialidad como que se diluye, ¿no? En algunos casos, ya esto queda como del pasado, ¿no? Y eso porque usted lo está mirando como juez, y está muy bien que sea. Yo como abogado litigante me planteo una cuestión que es evidente, lo que ya les decía. Se armó una competitividad en el mundo del ejercicio de la profesión tremenda, porque ahora en el fondo los que se manejen mejor en tecnologías de comunicaciones, los que entiendan cómo pueden aprovechar mejor su tiempo para llevar asuntos en distintos puntos del país. Es decir, ya no hay un abogado limeño, ya no va a haber un abogado exclusivamente santiaguino. El abogado va a ser peruano, va a ser chileno y va a estar llevando asuntos en las ciudades que le convengan. Si antes de alguna manera ya intercambiábamos o nos organizábamos con otros colegas y enviábamos escritos por correo electrónico, en fin, hoy en día, francamente, la mayoría de las cosas yo las voy a poder hacer desde mi escritorio y la pregunta va a ser, claro, ¿qué tipo de audiencias presenciales, en qué tipo de audiencias presenciales no puedo estar? Creo que en lo penal va a ser más peleado, insisto, todo lo que sea la etapa producción de prueba va a ser más debatido si hace falta la presencialidad, pero en general las audiencias previas al juicio o las audiencias preliminares civiles, ¿no? En general no parece ser necesario. Salen los puristas en materia penal que empiezan a decir, no, pero es que en la audiencia de, qué sé yo, de debate de la libertad, de la legalidad de la detención es muy importante que estén, puede serlo. Pero en materias laborales, en materias civiles, todas las primeras actuaciones no pareciera en principio, mientras no se produzca prueba. Y son muy escasos los supuestos en los que en materia civil o laboral digamos, esta dinámica del examen contra examen se dé. Esta prueba se puede dar, supongo en algunos casos, pero no es tan seguido común como en el caso penal, ¿no? En materias civiles, por ejemplo, acá y yo diría que en Colombia, en Argentina también hay sistemas adversariales bien instalados. Entonces, en materia laboral, perdón, en materia de familia, sí.
los testigos son examinados y contraexaminados por la otra parte, siempre. Entonces, ahí hay una dinámica que tiende a ser, o naturalmente a ser muy presencial, porque se busca un contradictorio fuerte, se busca la contraexaminación, se busca poder exhibir documentos al testigo para mostrar contradicción o para refrescar memoria, y esas cosas, claro, se dificultan, y ojo que en Argentina además están con juicios por jurados en materias civiles. Sí, ¿no? Entonces, y ellos han estado desarrollando juicios por jurados de manera virtual, pero tiene sus dificultades también. Ahora, todo ha sido posible. Me imagino, pero Mm. algunas cosas tendrán que hacerse presencialmente y otras, Claro. pero en este periodo de pandemia, la abrumadora mayoría de actividades procesales son virtuales y un reducido número se están haciendo presenciales. Cuando regresemos ya sin pandemia a un estado de retorno, entre comillas, a lo anterior, ya no va a haber un retorno igual. O sea, como bien dice, hay cosas que no van a soltarse, pues si nadie va a permitir retornar al pasado pudiendo tener ya habilitado. Los abogados tienen que prepararse digitalmente. Es una era en la que el abogado que no está a tono con las tecnologías es cada vez menos abogado, digamos, con trabajo, ¿no? Puede ser muy buen abogado, muy bien preparado, pero va a tener dificultades para ejercer. Para ejercerlo, ¿no? Claro, y lo mismo con la judicatura. La judicatura tiene que empezar a usar esas herramientas porque no va a poder ser un juez o una jueza que no pueda conducir una audiencia mediante plataforma electrónica, porque eso es lo que tienen que hacer hoy. ¿Necesitan capacitación? Claro. Sí. Y ojo, que la mayoría de las juezas y jueces lamentablemente tuvieron que enfrentar esto sin capacitación. O sea, todos tuvieron en todos los países que enfrentar la situación y pedirle ayuda a un consejo. Muchos hijos eran los grandes asesores de toda la gente de nuestra generación, ¿cierto? Así fue. Pero bueno, los poderes judiciales han ido retomando y han ido tomando también, digamos, capacitaciones formales en el uso de las tecnologías. Claro. Los abogados litigantes lo mismo. Y esto va a ser absolutamente necesario. Don Jaime Arellano Quintana, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo cruel ha impedido que continuemos esta interesante conversación y lo tendremos en algún otro momento sobre un tema similar y aprovecharemos sus experiencias, su enseñanza y su conocimiento sobre el tema procesal en general y a lo que nos interesa a nosotros en este caso, el tema procesal civil vinculados a la oralidad. Muchas gracias. Sus últimas impresiones, don Jaime. Bueno, decirles que me impresiona cómo ha podido reaccionar el Perú a la situación. Creo que nuestros países son en eso resilientes. El no tener tantos recursos nos obliga a ser creativos. Aquí la regla es garantías procesales y cooperación. Creo que son las dos reglas fundamentales para que se pueda seguir avanzando en todo lo que sea posible, sin infringir, por otro lado, las garantías de las partes, pero procurando avanzar los procesos mediante plataformas electrónicas en todo lo que sea posible, porque no queremos tampoco acumular una cantidad de conflictos sin resolver. Clave, eso sí, acceso a la justicia, o sea, mediación, información, orientación, importantísimo en estos tiempos porque no nos podemos reducir a los casos llevados a tribunales solamente. Ustedes tienen mecanismos muy interesantes de acceso a justicia y esos hay que integrarlos dentro de las plataformas electrónicas para asegurar orientación y ejercicio de derechos de las personas. Correcto. Gracias por sus palabras, sus impresiones. Y eso es todo, estimados amigos. Por hoy ya tendremos otros programas, otros invitados y otras interesantes entrevistas. Este programa, Oralidad en los Procesos Civiles, se transmite a través de Justicia TV, el canal oficial del Poder Judicial. Muchas gracias.